Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar en este tutorial la programación de los botones en código script para poder utilizarlos desde un PLC. Entonces, el resultado que tenemos es este, que cada vez que se pulsa a un botón se cambia de sentido, digamos, si está iluminado se apaga, si está apagado se ilumina y bueno, eso lo hacemos con el PLC, pero para poder hacerlo tenemos que tener una serie de entradas y de salidas digitales que eso sí lo vamos a preparar desde Machine Simulator. Vamos a ver cómo lo hemos preparado en código script. Bien, vamos a editar el controlador de botones mediante script o mediante código script. Entonces aquí tenemos los botones, a su vez tenemos todo lo demás igual que antes, pero lo único que vamos a programar son los botones. Entonces los botones tengo pues a la derecha, a la izquierda. Podía haberles colocado directamente PLC in, PLC outlay, pero he preferido programarlos desde scriptcode. Lo mismo que hicimos desde controladores y desde gráfico, hoy lo vamos a hacer desde código script. Entonces nos metemos en Machine, edito código script y tenemos lo siguiente. Aquí defino las direcciones de las entradas digitales del botón sube, baja, izquierda, derecha, giro a la izquierda, giro a la derecha. Como direcciones 0, 1, 2, 3, 4, 5 es como si las hubiese colocado aquí, pero lo voy a hacer con código script. De las salidas digitales lo mismo, sube, baja, izquierda, derecha, giro derecha, del 0 al 5. Después, en el init, en la función init, que pasa solamente cuando arranca una vez, declaro las etiquetas de las salidas digitales y de las entradas digitales. Según las direcciones, declaro las etiquetas. Esto viene, pues se hace con esto, IO Manager, pues tenemos que coger el IO Manager, set output desk. Este es el set input desk, el set output desk dice pone una descripción, una descripción de texto para la salida digital número, ¿vale? Entonces lo pone en el número lo que es el texto. Esto en cuanto a las output. En cuanto a las input, lo mismo, pero para entradas digitales. Bien, una vez pasado el init, que solamente se pasa una vez, y aquí como vemos hacemos lo mínimo, asigno entrada-salida al componente. A cada componente le asigno sus entradas y sus salidas. Entonces, yo aquí vengo, o sea, llamo a esta función, creo esta función, vengo y asigno entradas y salidas al componente. Entonces, en primer lugar, controlo la activación y desactivación de los pilotos y después controlaré las entradas digitales en función de que el pulsador esté pulsado o no. Entonces, sube, esto está dentro de los botones, que los botones están dentro de switch. Este es el push button. Entonces aquí tenemos el button line, que el button line se lo pongo a sube, baja, que están aquí, izquierda, derecha, giro a izquierda, giro a derecha. Vale, pues a esto les pongo lo que leo en la salida digital, sube, baja, izquierda, derecha, giro a la izquierda, giro a la derecha. Es decir, lo que me llega, sea por PLC, sea como sea, por la salida digital, con ello enciendo o apago la luz del botón. Y después activo las entradas digitales cuando el botón está pulsado. Es decir, en status me dice
que retorna el estado del botón. Si está pulsado me retornará un true y si no está pulsado me retornará false. Entonces siempre igual, sube, baja, izquierda, derecha, giro, giro izquierda, giro derecha, que son los nombres de los botones, status, punto status, esto me dice si están pulsados o no. Si están pulsados, pues aquí tendremos un true y si no, pues un false. Esto es lo que le ponemos al set input, que lo tenemos el set input, lo tengo aquí. Dice, pone el número del input, de la entrada de PLC, el estado a el estado que sea. Entonces aquí el número será botón sube, baja, lo que sea, y stat, que será el estado de que sea true o false. Bien, entonces con esto llegamos a lo siguiente. Si yo le doy al play, yo si pulso un botón, se me va a activar la entrada digital correspondiente. Cualquiera que pulse, me activa la entrada digital y solamente me la activa mientras esté pulsando. Y después, cuando me llega una salida digital de PLC, activa el piloto correspondiente. ¿Vale? Entonces puedo activar, desactivar y ya está. Bueno, pues esto en coordinación con el PLC nos va a dar el siguiente resultado. Vamos a ver en primer lugar la programación de PLC y después veremos todo en conjunto. Vamos a ver la programación de PLC. Este es exactamente igual que el control de botones tanto en controller como en la programación gráfica, porque al final una cosa es lo que te da Machine Simulator y otra cosa es cómo se le llama y cómo se lee. Entonces el cómo se le llama y cómo se lee tiene que ser exactamente lo mismo. Lo resolvamos en Machine Simulator de una forma o de otra. Entonces, bueno, yo aquí tengo, en primer lugar, declaro el dbmem, en donde pongo las entradas digitales de 0 a 5, sube, baja, izquierda, derecha, giro derecha, izquierda y giro derecha, las salidas digitales también, y después entradas analógicas libres, salidas analógicas libres y la M libre. Entonces, ahora desde el main, yo lo primero que hago es traducir entradas salidas, que las traduzco pues como siempre. O sea, leo la entrada física y la pongo en memoria, la memorizo en memoria. Y las salidas, lo que hay en memoria, lo saco por la salida física. Las entradas y salidas analógicas están libres. Y después he creado el de mandos, que es justamente para los botones. Entonces aquí tengo mandos hasta 6, que son los botones que tengo. He creado una función flip-flop, de forma que cuando se activa la entrada, con el flanco de activación de entrada, nos cambia la salida. Si estaba en falso, se pone en verdadero, si estaba en verdadero, se pone en falso. Y solamente cuando se pasa, cuando se activa la entrada, en el flanco de subida de entrada. Entonces para ello he creado una función que le llamo flip-flop, que es de tipo, en lugar de fc, fb, para que me memorice variables estáticas. Entonces, cada vez que llamo a la función flip-flop, se me genera un db. Estos dbs lo que tienen es, pues ni más ni menos que la entrada y salida que tengo declaradas en la función y luego las memoria estática. Bien, entonces en la memoria, en el flip-flop, voy a tener declarada una entrada, una salida y dos posiciones de memo 1 y memo 2 en estático. Bien, esto para cada uno de sus dbs, que es la forma de que cada vez que llamas a una función, pues utiliza los datos de esa vez, no los de otra vez, sino los de esa, de tal forma
que puede llamar muchas veces y en cada vez que le llamas utiliza los datos de esa vez. De ahí el de B1, de B2, de B3, lo que tengo aquí. Bueno, pues entonces lo hago con todos los botones. En la entrada le pongo la entrada digital y en la salida digital. Sube, baja, izquierda, derecha, giro izquierda y giro derecha. Vamos a ver cómo funciona el flip-flop. Flip-flop, como ya hemos visto en otras ocasiones, tengo como input entrada, output salida y posiciones estáticas un booleano de memo 1 y memo 2. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando se produce una entrada nueva, es decir, con un flanco, el memo 2 guarda el estado de la entrada en el ciclo anterior, que por eso está en estático. Entonces, cuando se me produce una entrada de nuevas que no estaba activada en el ciclo anterior, entonces activo memo 1, que me durará un solo ciclo. Y, a su vez, con la entrada activada, activo memo 2. Entonces, cuando me da el ciclo de memo 1, ¿qué voy a tener en la salida? El complemento de lo que tenía. Y una vez que haya pasado el ciclo del memo 1, pues la salida se va a mantener hasta que llegue otro memo 1. Estoy usando aquí una XOR. Una XOR que la tabla de la verdad es cuando no son iguales, cuando son distintas las dos entradas, se activa la salida y cuando son iguales, sean a 0 o a 1, se desactiva. Este es el funcionamiento del XOR y lo utilizo para esto. Bien, pues con esto ya tengo el programa ejecutando, entonces vamos a ver el resultado final con Machines Simulator y el TIA Portal. Entonces, control de botones mediante script, lo inicio, esto ya es en ejecución. Lo tengo sin conexión, por lo tanto aquí me da igual pulsar, que no hace nada, entonces tengo que conectar el PLC. Llamo a drivers entradas salidas, abro la configuración del driver, con este tengo suficiente, asigno automáticamente y inicio el driver y salgo. Entonces ya está conectado. Una vez que está conectado, pues bueno, me acerco esto para verlo mejor, si ustedes quieren, y entonces cuando pulso 1, si estaba apagado se enciende, si estaba encendido se apaga. ¿Vale? O sea, es justo en el flanco del pulso cuando lo cambio. Entonces si vemos entradas salidas, esto es lo que le está llegando a Machine Simulator y esto es lo que viene de Machine Simulator, las entradas digitales. Entonces cuando pulso este, me viene este. Cuando vuelvo a pulsar, me vuelve a venir. Lo mismo con cualquiera, ¿vale? Las entradas y las salidas, pues como las salidas en Machine Simulator las he asignado a los pilotos, pues son las que me encienden o apagan cada uno de los pilotos. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.